leche, ya le hemos añadido toda la cantidad de leche que teníamos. Ya veis cómo ya está quedando espesito, ¿vale? Tenemos que más o menos continuar 5 minutos más y ya será el momento de añadirle el azúcar y la mantequilla, ¿vale? Vamos a bajarle una pizquita al fuego. Mientras tanto, nos vamos a poner con las patatas gajo, las hamburguesas y la cebolla caramelizada y nuestra salsa casera que vamos a hacer. Entonces, para la cebolla caramelizada vais a ver que es muy fácil. Sí que es verdad que lleva bastante tiempo el cocinarla a fuego lento. Yo lo que voy a hacer es cortarla en tiras, lo que le llamaremos en juliana, ¿vale? Cortamos la cebolla a la mitad. Siempre tenemos que intentar, cuando cortamos algo, buscar una parte plana, que no me baile la cebolla, quiero decir, si no así me va a ser mucho más fácil cortarme. Entonces buscamos una parte plana y yo ahora en este caso, si quisiera cortarla en juliana, iría dándole los cortes así. Si quisiera cortarla en dados o en cuadraditos, pues le daría un corte así a la mitad y ahora iríamos cortando y así sacaríamos los daditos, ¿vale? Yo para la cebolla caramelizada me da igual el tipo de corte, juliana o en paisana, que serían los daditos. ¿Cómo hacemos la cebolla entonces? Pues bueno, realmente tenemos que pensar que de la cantidad que pongamos nos vamos a quedar con 1/3 de esa cantidad, ¿vale? Entonces yo si en este caso pongo en esta potita voy a ponerle 3 cebollas y media, porque otra media la voy a utilizar para rallarla encima de la carne de las hamburguesas. Las hamburguesas no le vamos a poner nada porque ya vamos a hacer esa salsa que le vamos a dar nosotros el sabor. Un poquito de cebolla rallada y un poquito de ajo picadito, sal, pimienta y nada más. Entonces continuamos con la cebolla caramelizada. Por una parte cortamos la cebolla, le echamos un chorrito de aceite, un poquito de sal para que le ayude a cocinarse mejor y las tapamos. Vale, pues aunque os parezca mucha cebolla, después la podemos utilizar para más cosas. Es decir, que al final, en el momento que la hago, paso el trabajo un día y después, como se me conserva 3 o 4 días sin ningún problema dentro de la nevera, pues entonces podemos utilizarlo para otro tipo de guarniciones, ¿vale? Bien, tenemos la cebolla cortada. La vamos a poner al fuego. Vamos a poner al fuego, le vamos a echar una arenita de sal. Seguimos revolviendo nuestro arroz, muy importante, ya casi lo tenemos, ya pronto va a ser el momento de ponerle la mantequilla, ¿vale? La mantequilla y el azúcar. Es importante revolver todo el tiempo para que no se nos agarre abajo, ¿vale? Que no se nos queme. Ponemos el azúcar, que se nos disuelva bien. Vale. Ahora que se nos disuelva bien, que se deshaga el azúcar y en este caso le hemos puesto margarina. Vale. Por una parte os voy a enseñar dónde está la masa de pan, ¿vale?
sigue dando, debe de llevar 20 minutos más o menos ahí, aún le falta 1 horita y media, ¿vale? 1 horita y algo. Por otra parte, teníamos la cebolla. Le vamos a echar un chorrito de aceite, ¿vale? Yo en este caso, como vamos a hacer como una doble cocción, porque por una parte le va a dar el fuego por abajo, como si la estuviéramos friendo, y por otra parte, al estar tapada, va a hacer como si estuviera cociéndose. Entonces lo que queremos es, por una parte, que se nos ponga blanquita, después de que esté blanquita, que se nos ponga marrón, y después de que esté marrón, cuando cerca de 1 hora y algo, vamos a ir jugando un poquito con la temperatura, fuego alto al principio, después bajamos a la mitad y lo mantenemos así sobre media hora más o menos, vamos revolviendo de vez en cuando. No os asustéis porque veáis que se pone algo marrón por abajo. Yo sí, cuando tengo el aceite caliente y echo la cebolla encima, lo que voy a hacer es freírla. Me va a quedar frita por fuera y cruda por dentro. Lo que queremos es un poco al revés, que nos quede blandita por dentro y después al final termine ella mismo caramelizándose con sus propios azúcares. Yo lo que suelo hacer es una pequeña trampilla, que es un poco para cortarle el tiempo. Si cuando lleva 1 hora más o menos, 1 hora y algo, ya veo que ya está blandita, ya se está poniendo marrón, lo que hago es añadirle un poquito de azúcar moreno y un chorrito de salsa de soja. Y dejamos que se evapore la salsa de soja y ya tendríamos nuestra cebolla caramelizada, ¿vale? Vale, entonces, por otra parte, vamos a cortar las patatas gajo. Yo para las patatas gajo lo mismo, las cortamos a la mitad y ahora de cada mitad hacemos un gajo y otro gajo, ¿vale? De este tamaño. Nosotros, estas patatas, lo que vamos a hacer es echarles un poquito de pimentón, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, le vamos a poner un poquito de aceite y las hierbas que en este caso tengamos en casa que nos apetezcan más, ¿vale? Si os fijáis, las estoy poniendo con la piel, las he lavado a conciencia debajo del grifo con un estropajo, la piel que esté perfectamente limpia. Después, si no la quiero comer, pues ya es decisión de cada uno. Pero sí que es importante que al llevar la piel que las lavéis bien, ¿vale? Vale, vamos a revolver otra vez el arroz. Ya se ve que está así súper cremoso, ¿vale? Le vamos a poner entonces un poquito de sal a nuestras patatas, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de aceite. Le vamos a poner un poquito de ajo. Perdón, un poquito de pimentón. En este caso es un pimentón dulce. Vale, le añadimos un poquito de orégano. Vale, vamos a sacarle mejor la tapa. Y un poquito de pimienta. Vale, la cebolla. Ya veis que tiene el fuego fuerte. Al estar tapada hace el efecto del vapor. Vale, dentro de un poquito ya la vamos a ir revolviendo y le vamos a poner el fuego un poquito más moderado, ¿vale?